Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Acuario, corazón y colágeno. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, yo te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, ¿vale? Carta guía, carta consejo, y ha saltado esta carta, corazón. Tenemos lo que es la carta del 2 de espadas, mi querido Acuario. Hay algo que te está atormentando o hay algo que a lo mejor de repente tú has hecho o vas a hacer y quizás vas a decir, ¿habré hecho lo correcto? ¿Será lo mejor para mi vida? Porque si te das cuenta, Acuario, la carta del 2 de espadas, este personaje tiene lo que es una venda en los ojos y está luchando por liberarse de unos hilos que prácticamente están jalando estos cuervos. Quiere decir, cariño, que hay algo que te está atormentando lo que es en la cabecita y a lo mejor de repente no sabes cómo pasar página, no sabes cómo olvidar, o me dice Richard, siento que a lo mejor he cometido lo que es un error. Pero lo que tú quieres, Acuario, es liberarte, corazón, ¿vale? Porque aquí estás luchando por liberarte, porque estos cuervos te están haciendo daño. Entonces, yo lo que siento, mi querido Acuario, siento que muchos de vosotros van a abrir los ojos. O tú vas a dejar ir a una persona, o tú de repente, cariño, vas a intentar rescatarte. Esto llévalo de una forma general. Puede ser en el amor, puede ser en el proyecto, puede ser que a lo mejor un grupo de ustedes ha hecho un viaje o ha emigrado, porque es como que te entra como una tristeza, te entra como un recuerdo. Y por eso que en algún momento tú dices, ¿habré hecho lo correcto? ¿Habré hecho lo correcto? ¿Quieres volver? Algunos de vosotros quieren volver, Acuario. A lo mejor has tenido esa energía, esa fuerza de terminar con una persona, pero te ha entrado lo que es el bajón, cariño. Esto nos pasa a todos. Esto nos pasa a todos. No te sientas mal. Lo importante, Acuario, es que tú estás dando pasos, porque piensa que tú, aquí, había mucho estrés. ¿Te das cuenta? Algo te estaba haciendo daño y tú has estado luchando por poder olvidar, por poder sacarle de tu corazón, por hacer un cambio. Y muchos de ustedes ya lo están haciendo o lo van a hacer. Pero es cierto que veo que a lo mejor vas a quedar un poco afectado, afectada con esto. Voy a sacar más cartas. Vamos a ver, mi querido Acuario, qué me quiere decir el tarot TV Series. ¿Estás a punto de liberarte de una situación o te has liberado de una situación o simplemente vas a ir en busca de algo que te haga feliz? Vamos a ver, corazón, mi querido Acuario, qué me quiere decir el tarot TV Series. A ver, cariño. La carta del 4 de oros. Yo lo que siento, Acuario, que has estado como un poco envuelta en la rutina, cariño. Y muchos de vosotros, mi querido Acuario, posiblemente, puede ser que me digas, Richard, si hubiera dependido de mí, si hubiera dependido, perdón, de ellos, yo posiblemente continuaría con ellos, pero me di cuenta que estaba envuelta en mi rutina. ¿De qué sirve que esté con una persona si no me ama? ¿De qué sirve que esté en una relación si en esa casa, en ese lugar, es un infierno? Porque muchos de ustedes, Acuario, lo tenían todo. Tenían una persona, tenían de repente un trabajo, tenían algo que te hacía feliz, pero te sentías también estancado, corazón. O llegó un momento en tu vida en la cual me dice Richard, todo marchaba bien, pero todo se convirtió como muy rutinario, todo se convirtió como muy frío, Acuario. Y tú eres elemento aire, Acuario. Eres como una hoja seca que se deja llevar por el viento. Yo siento, Acuario, que se enfrió el amor. Como dice la Rosalía, cariño, aunque lo ha distorsionado la música. Ay, por Dios. Ay, la jurado, si levantara cabeza, cariño, se estará retorciendo en su tumba. Pero siento, mi querido Acuario, que tú me dices, Richard, aunque estaba en mi zona de confort, me sentía estancado, estancada, me sentía atrapado, atrapada, porque si te das cuenta, cariño, hay dos monedas en el suelo, ¿ves? Nada te hacía feliz, cariño,
no te hacía feliz, o esta persona no te hacía feliz, o ese trabajo, ese proyecto no te hacía feliz. Y muchos de ustedes han buscado su liberación, o pronto va a llegar lo que es su liberación, mi querido Acuario. Voy a sacar más cartas, ¿vale? Se nos acabó el amor de tanto usarlo. Ay, por Dios. Y tenemos lo que es la carta del 7 de oros. En estos momentos, mi querido Acuario, posiblemente tú te estás visualizando en una nueva experiencia, un trabajo, un proyecto, una relación. Tienes sueños, ¿vale? Pero recién estás escalando, Acuario. A lo mejor recién acabas de terminar lo que es una relación, acabas de dejar lo que es un proyecto, un trabajo, o de repente en estos momentos, mi querido Acuario, me dices, Richard, tienes razón, me siento estancado, estancada, no me siento feliz con esa persona, en ese proyecto, y estoy intentando visualizar un cambio en mi vida, porque tenemos la carta del 7 de oros, cariño, ¿vale? Estás visualizando un cambio en tu vida, mi querido Acuario. Siento esto, ¿vale? Pero poco a poco va a llegar, porque si tú te das cuenta, Acuario, aquí está representado como si fuera Tarzán y Chita, ¿no? Aquí hay una evolución del mono al hombre. Y aquí, corazón, Tarzán, pues simplemente no encuentra el valor a estas monedas de oro. No sabe para qué sirve, cariño. No hay, como se dice, no hay ambición en su corazón. No hay. Siento que muchos de vosotros poco a poco se van a dar cuenta, mi querido Acuario, que lo que tú has hecho o lo que tú vas a hacer va a ser lo correcto. Pero en estos momentos es como si estuvieras gateando, Acuario. Por eso te sacaba el ejemplo de Tarzán y Chita. En estos momentos es como que no estás viendo más allá de tus narices. Richard es el único Richard que me puede hacer, yo qué sé, los 7 quiebres del gato. Es el único Richard. ¿Así? Yo no conocía eso. Yo solamente pensaba que la gente de Honduras conocía los 7 quiebres del gato, cariño. Pero veo que tú lo conoces. Sí, Richard. Es el único que me puede hacer los 7 quiebres del gato. El único, Richard. Ay, por Dios. Pero corazón, hay más hombres, hay más mujeres, hay más oportunidades. Te falta malicia, sinceramente, ¿vale? Te falta ambición, Acuario. A lo mejor, mi querido Acuario, puede ser que este personaje, si lo relacionamos lo que es en el amor, ha sido tu primer enamorado, tu primera enamorada, cariño. Y entonces no conoces más mundo. Te falta más mundo, ¿vale? O puede ser, si lo relacionamos lo que es en el trabajo, en el proyecto, puede ser que tú pienses, cariño, que en otro lugar no te van a pagar como en ese lugar, cariño. Cuando no es así, no es así, Acuario. Porque si te das cuenta, este personaje de Tarzán con Chita, aquí hay monedas, cariño, pero no reconoce. No reconoce que ese dinero le puede ayudar para que se vista mejor Tarzán. Le puede ayudar, cariño, para que tengas oportunidades. Te falta ambición, mi querido Acuario, o te falta perspectiva de vida, corazón. Pero bueno, eso llega poco a poco, ¿no, cariño? Eso es lo que tiene, corazón, que a la mínima que conocemos la primera cucaracha, nos enamoramos, cariño, ¿vale? Pero te falta conocer más mundo, mi querido Acuario. Te voy a sacar lo que es signos. A ver, cariño. Vamos a ver, Acuario, Acuario, Acuario. En el trabajo, en el proyecto también, cariño. Yo siento que en ese lugar no debes quedarte. Me sale un Capricornio. Me sale otra vez Capricornio, por Dios. Me sale Piscis o Acuario, uno más. Me sale Libra. Tú solamente toma lo que es tuyo, mi querido Acuario. Te voy a dar iniciales, ¿vale? Vamos a ver, Acuario, te voy a dar iniciales, cariño. La letra Z de zorro, corazón. La letra U. La letra E de nano. Y la letra D de dedo, cariño. Richard, las letras Z de zorro también puede ser de zorra. Sí, cariño, también, claro. ¿Por qué no? ¿Qué hay de malo? ¿Qué hay de malo? Esa mente de verdad, sí. También puede ser de zorra, cariño. Zorra o zorro, es así. La parejita, mi querido Acuario, ¿vale? Vamos a ver, mi querido Acuario, ¿por qué tú quieres dejar algo? Porque esto puede ser amor, puede ser trabajo, puede ser proyecto. Siento que tú quieres liberarte de algo, Acuario. Siento como que no estás bien. No estás bien. Pero antes de eso te voy a sacar un mensaje del Arcángel Gabriel, ¿vale? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Acuario. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Acuario.
Dice, imaginación. Escucha, cariño. Cuanto más trabaje su imaginación, más podrá materializar sus sueños. Y cuanto más sueñe, más trabajará su imaginación. Depende el uno de la otra. Cuando se refugia en su corazón y su alma, está protegido. Abrace a su imaginación, mi querido Acuario. Entonces, cariño, por eso que te decía que te falta ambición, te falta mundo, cariño. Es importante que empieces a visualizar, que empieces a crear con tu mente qué es lo que tú quieres a partir de este momento, ¿vale? A partir que tú te liberas de algo. Puede ser amor, puede ser trabajo, puede ser familia también. ¿Qué es lo que tú quieres en este momento? O de repente tú, cariño, puede ser que me digas, Richard, yo estoy con mi familia, con mi pareja también estoy bien, pero hemos tenido que emigrar y me siento en las nubes. Entonces, cariño, trabaja con las energías para que todo lo bueno llegue, porque siento que hay una tristeza también. O puede ser que me diga, Richard, la persona que amo está fuera y lo extraño. Empieza a visualizar con tu mente cómo te gustaría el próximo encuentro con esta persona, o de repente cómo te gustaría que las energías salgan lo que es a tu favor para que tú también puedas dar lo que es el gran salto, ¿vale? Tú solamente toma lo que es tuyo, mi querido Acuario. La mente es muy importante, Acuario. La mente es muy importante, ¿vale? Las energías cuánticas. Y busca información. A ver. Vamos a ver, mi querido Acuario, ¿por qué estás así? A ver, corazón, vamos a ver, ¿por qué te noto que quieres dejar todo? ¿O has dejado ya? Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Acuario. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Acuario. A ver, corazón. La carta también del 8 de Pentáculos, cariño, porque muchos de vosotros han visto algo o de repente te ha llegado algún tipo de noticia o mensaje. Puede ser desde propuestas para empezar algo nuevo, o puede ser que tú me digas, Richard, me llegó un correo, me llegó un WhatsApp, me llegó una foto, y sí, Richard, ahí estaba Pepe Lucho con la otra, Richard, ahí estaba la otra con el Kevin. Y por eso que muchos de vosotros, en vista que ahora tienen pruebas, pues simplemente quieres soltar, cariño. Quieres soltar. Es como que me dice Richard, estos ojitos, Richard, hechiceros, que un día se comerán los gusanos. Yo lo he visto, Richard. Yo lo he visto. Yo he leído ese mensaje, ¿vale? Algo te has enterado. La carta de la muerte. Y por otra parte también, mi querido Acuario, siento un Escorpio. Para muchos de vosotros posiblemente quieres dejar algo, quieres hacer un cambio en tu vida, porque muchos de ustedes van a retomar, Acuario, o posiblemente ya han retomado el contacto con una persona con la cual se había terminado la historia. Entonces, alguien ha vuelto, Acuario. Alguien ha vuelto o alguien va a volver a tu vida, y esto te va a hacer cambiar todo, Acuario. Si tú tienes pareja, puede ser que inclusive me diga, Richard, pero es que lo amo a la otra. Lo amo al otro, Richard, ¿vale? Pero estoy con esta persona y esta persona se porta de una forma maravillosa conmigo. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer, Richard? ¿Qué puedo hacer? Porque en estos momentos soy víctima de mi belleza. Se juntó los ganados, Richard, se juntó los ganados. Ay, mi querido Acuario, pues ¿qué te puedo decir? A ver, una carta de consejo, una carta guía. Porque aquí siento que alguien ha retomado el contacto y la comunicación, cariño, porque tenemos la carta de la muerte y tenemos lo que es la carta del 8 de Pentáculos. Alguien ha retomado contacto. A ver, yo voy a preguntar a Acuario si esto vale la pena, ¿vale? Porque a lo mejor tú me dices, Richard, yo quiero saber si vale la pena para renunciar a todo, porque si no, no lo hago, Richard, ¿vale? A ver, corazón. Vamos a ver. ¿Vale la pena que Acuario actúe por sus instintos, cariño, de lobo o de loba? ¿Vale la pena que Acuario? Sí, corazón. Sale la carta del mago. Saltó la carta del mago. ¿Vale la pena que hagas esos cambios? ¿Vale la pena que sueltes a esa persona? ¿Vale la pena que a lo mejor te des una oportunidad? Etcétera, etcétera. Cariño, estás por buen camino, mi querido Acuario. Muy bien, corazón. Vamos a ver para solteros y solteras, porque luego me dicen, Richard, ¿qué pasa? Te olvidas de los solteros y solteras. Ese contacto, esa comunicación, no todo tiene que ser amor de pareja. A lo mejor, yo que sé, aparece tu hijo, tu hija, tu primo, tu hermano, con la cual no había contacto, comunicación, y te pide una oportunidad. Y entonces tú preguntas, Richard, ¿vale la pena que yo lo acepte otra vez, a pesar de lo que me ha hecho? Me dicen que sí. Entonces, tú llévalo a tu terreno. Vamos a ver solteros y solteras, mi querido Acuario.
Tenemos lo que es la carta de la fuerza. Alguien te piensa, Acuario. No estás tan solo ni tan sola, corazón. Alguien te piensa, porque sale la carta de la fuerza. La carta de 6 de pentáculos. Pero siento que este personaje, Acuario, posiblemente hace muchas cosas para llamar tu atención. Pero noto que tú estás distraído en tus cosas. Porque este personaje es muy atento. O es muy atenta contigo, Acuario. Ya, Richard, pero es que no me gusta, Richard. No me gusta. Las quiero grandes, Richard. Que sean altos, ¿vale? De 2 metros. Y este es pequeño, Richard. Apenas llega al 1,70 m. Pero, cariño, lo mejor viene en frasco pequeño, dicen. ¿Vale? Lo mejor viene en frasco pequeño, cariño. La esencia. Ya, Richard, pero no me vas a hacer cambiar de parecer, Richard. A mí me gustan grandes, Richard, ¿vale? Que sean altos. Que sean muy altos. A ver, la carta del diablo, corazón, y la carta también del paje de pentáculos. Ay, de verdad, Acuario, ¿quién te entiende, corazón? Por una parte hay una persona que está por ti, y por otra parte, mi querido Acuario, siento que tú te inclinas por el niño malo o la niña mala, porque sale al costado de la carta del diablo. Hay una propuesta, lo que es en la parte íntima, en la parte pasional, cariño, ¿vale? Entonces, cariño, eres una persona que en estos momentos, solteros y solteras, estás confundida, estás confundido. Quieres apostar por el niño malo, por la niña mala, corazón. Bueno, es tu vida, Acuario, ¿vale? Al fin y al cabo tienes que tener experiencias en tu vida. Ya está. Vamos a ver las características. Tú disfruta, Acuario, ¿vale? Vamos a ver. Las características, mi querido Acuario. Las características. A ver. Dice, la carta del 7 de copas. Para muchos de vosotros, mi querido Acuario, vas a estar lidiando con una persona del elemento agua. Esta persona te causó daño o te traicionó. Esta persona quiere hablar contigo. Te pide lo que es una oportunidad, mi querido Acuario. Piel blanca, cabello castaño, cabello negro, natural o pintado. Alguno de ellos usa gorra, usa boina, corazón. ¿No será calvo? A lo mejor puede ser, cariño, porque usa gorra. Usa boina, ¿vale? Vamos a ver. El cabello necesita, mi querido Acuario, que a veces llegue el rayo del sol. Si te pones constantemente boinas y gorras, es normal que te quedes calvo o calva. La carta del 3 de bastos, cariño. Para muchos de vosotros, mi querido Acuario, inclusive, siento que vas a estar lidiando con una persona que está lo que es en la distancia. O simplemente, cariño, hay una persona que está un poco distraído o distraída, como que me dice Richard, a veces pienso que tiene contacto con otra persona. Puede ser de elemento fuego, ¿vale? Le encantan los deportes acuáticos, delgado, delgada. También puede ser que algunos de ellos tengan tatuaje, mi querido Acuario. Bendiciones, corazón. Ya sabes, el que no arriesga, no gana, ¿no? Aprovecha tu momento, Acuario, y disfruta tu vida. Te quiero. Hasta la vista y sé feliz.